es que es necesario para la grabación. ¿Ahí sí? Ya. Bueno, muy buenos días a todos. La presentación inicial, y les voy a presentar un poco la dinámica del Congreso de manera muy breve, ¿ya? Con la idea de que veamos cómo o cuál va a ser la metodología que elegimos, que no es una metodología tan tradicional, pensando en que más que nosotros acá dar como charlas al respecto, lo que valoramos mucho es que es el público en general, que gran parte de los presentes son mucho más expertos en las distintas áreas. Entonces, lo más importante de este congreso es poder favorecer eso. Entonces, brevemente, nuevamente darle la bienvenida. Mi nombre es Jorge Toledo, yo soy de acá, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Me presento con redes sociales incluidas porque la idea particular es que nos conozcamos mucho, que mantengamos los lazos y que generemos estas redes de colaboración. Bueno, primero, muy en breve, ¿qué es IDI? ¿Qué es esta sigla? ¿Qué es esta organización que un poco inventamos? Nace por la motivación de que necesitábamos de alguna manera solucionar problemas en conjunto y nos conocíamos. Sabíamos que algunos equipos en alguna universidad tenían algunos problemas, nosotros teníamos a veces algunas soluciones y juntarnos siempre funcionó bien. Y aparte en general como nos conocíamos, todos eran bien simpáticos, juntarse en reunión ahí como con una cerveza era bastante agradable. Entonces le pusimos nombre para que sonara más institucional. Hicimos un lanzamiento oficial de esto en la reunión EMBO del año pasado, donde lo expusimos en una de las charlas y dimos paso a nuestra gran necesidad o a esta gran cartera de problemas que podríamos solucionar. Y nos dimos cuenta que en realidad éramos muy pocos para solucionar todo lo que necesitábamos. ¿Ya? Esto fue un poco lo que presentamos en esa sesión de EMBO. ¿Ya? Más que nada, sé que no lo verán de lejos, pero de alguna manera presentar como el diagnóstico del problema y de alguna manera la primera solución que esperamos eventualmente construir, que es construir la red. Y la red en el estilo más simple es tener una lista en Google Drive de cuáles son los equipos que existen en Latinoamérica y en Chile, cuáles son las facilities y cuáles son los expertos. Cuando nos necesitemos contactar, no sea simplemente como, oye, tú conoces a alguien que conozca a alguien, o sabes qué equipo hay en medicina, porque a veces a nosotros nos pasaba que ni siquiera sabíamos lo que hay aquí dentro, que era terrible. Ahora sería hermoso eventualmente poder decir, mira, yo no tengo un Confocal y veo la lista y sé que hay uno en Talca, hay uno en Concepción y voy y lo uso, ¿ya? Y maximizamos el uso. ¿Ya? Entonces, el primer hito de esa reunión fue para nosotros construir una lista, buscando en Google, mirando sus páginas web, y ahora la idea es maximizarlo. Bueno, y tener diagnóstico y compararnos de alguna manera con el mundo, porque el mundo hace una organización de facilities que le llamaron como la red de facilities del norte, básicamente porque nadie de hemisferio sur fue. Entonces fue como... Sí. Entonces, de hecho, en el foro como que yo me acuerdo que comentaba, ¿y por qué el norte? No, porque no vino nadie, ni siquiera de México. Así es como lo más cercano. Entonces, fue de alguna manera frustrante. Pero la instancia de ellos fue bastante, en el fondo, educativa para ver lo que nosotros necesitábamos, porque nuestras necesidades, a pesar de que manejamos equipos, son distintas. Porque principalmente la idea no es aquí decir qué facility funciona mejor o peor, o de alguna manera lucir cosas. La idea es que vayamos a los problemas que todos tenemos en conjunto, si muchos tenemos los mismos problemas. ¿Ya? Entonces, luego de esto, acá tenemos un poco construida la lista, sabemos un poco lo que hay en Chile. ¿Ya? Vamos al corazón de qué son las facilities. O sea, y llegamos a un punto en concreto de que una facility cuando funciona o lo que intenta hacer funcionar es eliminar redundancias. ¿Ya? Eliminar que personas sepan lo mismo cuando es innecesario y hacer de alguna manera que si alguien levantó un trabajo importante, por decir términos y condiciones de uso, ya, es algo que no estamos súper calificados quizás para escribir desde un principio, pero nos esforzamos y la hacemos muy bien. Y en otra facility, quizás... perdón. Y en otra facility, quizás, al lado de nosotros, están de alguna manera haciendo lo mismo. Están escribiendo términos y condiciones de uso y perdieron 2 o 3 meses haciendo lo mismo y lo podríamos haber compartido. Y eliminar redundancias a todo nivel. ¿Ya? En qué vamos a aprender, cuáles son las técnicas que deberíamos manejar. La idea es que nos complementemos y no estemos trabajando en lo mismo. ¿Ya?
eso a nivel local y ahora la idea con esto es hacerlo a nivel global. ¿Y cómo logramos esto? Simplemente, de alguna manera, generando colaboración, ¿ya? De alguna manera, conociéndonos. Nosotros, insistimos, esto de alguna manera es una organización, pero la manera más fácil de ejecutarla fue un grupo de WhatsApp, en donde decías, oye, así caso concreto, oye, no sé cuál es la clave administrador de Leica, oye, yo la tengo, toma. Y es como solución de que podríamos estar unas semanas detenidos, lo hicimos en minutos. O, oye, ¿cómo hacía un contrato de este estilo? Mira, yo tengo uno. ¿Cómo hacía un protocolo de este estilo? Fácilmente solucionamos muchas cosas con un simple grupo de WhatsApp y éramos 5 personas. Ahora, el potencial de que seamos todo Chile, de alguna manera, para nosotros no lo logramos magnificar aún. Pero la convocatoria que hemos tenido y la presencia de ustedes es increíblemente valorada, porque aquí hay gente que tiene experiencia de un montón de años ya trabajando en Facilities. O sea, todo lo que nos pueden enseñar, que nosotros, por mi parte, uno lo aprende ensayando y equivocándose, pero hay un montón de gente que ya se ha equivocado muchas veces y nos puede enseñar toda su historia. Y eso es lo que esperamos escuchar de alguna manera y que compartan y se sientan súper libres de compartir durante las sesiones. El programa muy en amplio rango es pensado en esta idea de colaborar y en esta idea de conversar. Hay varias sesiones que incluyen mesas redondas. Les voy a explicar un poco la modalidad más adelante con un mini ejemplo. Y va a haber unos pequeños talleres de donde les vamos a exponer algo y donde todos están invitados a compartir su visión y su experiencia, que va a ser súper valiosa. Entonces tenemos algunas sesiones de este estilo. Tenemos una sesión importante donde proveedores nos van a mostrar tecnología y principalmente centramos en fondo de equipo en nuevas postulaciones y es muy valorado que puedan asistir porque ellos financiaron gran parte de este congreso, así que sientan que los vamos a ver y que vale la pena que financien esto todos los años, ¿verdad? Así que prométanle que van a comprar cosas y que fue como gracias a esta reunión, ¿verdad? Bueno, tenemos varios coffee break durante el día. La idea también es que colaboren, que compartan, que se pasen Facebook. La idea es que acá hay una lista en donde vamos a anotar los teléfonos para hacer el gran grupo de WhatsApp, para que sigamos conversando, quizás planear alguna actividad en la noche, ¿ya? Hay una actividad que es re interesante y bien importante para nosotros, que es un catastro que le pusimos, o cabildo en la práctica, ya que hemos sido súper entrenados últimamente en esta modalidad de cabildos. Tenemos grandes preguntas sobre los problemas, sobre lo que quisiéramos y sobre posibles compromisos en cómo trabajar durante el año. Entonces, de esta actividad deberíamos conocernos en pequeños grupos, trabajar en esto y hacer unas propuestas de hacia dónde quisiéramos que vaya esto, que nosotros de alguna manera motivamos a juntarnos, pero hacia dónde avance es decisión de todos los que estamos presentes. Y el viernes seguimos con varios temas interesantes, como cómo tratar clientes conflictivos y cosas por el estilo, en donde todos yo creo que tienen una buena historia para decir qué clase de cosas nos han llegado a decir. Aquí me salió un poco cortado el programa. Y termina el último, al final del día, como con una cerveza y aquí para terminar el networking absolutamente. ¿Ya? Así que todos invitados a participar de todas las sesiones, que todas tienen algún grado de creatividad o algún tema re interesante que nos costó llegar a los que encontramos más relevantes ahora. Antes de llegar al final de la presentación, prefiero mencionarlo al tiro. Importante sacar una foto para que se vea que lo hicimos. Entonces, sí, te agradecemos de manera importante a los proveedores que en general no tuvieron reparo en sumarse rápidamente, cuando fue como vienen todos los que toman decisiones en las facilities. ¿Ya? No somos tantos, pero somos gente importante. Así que tienen que estar presentes. Y los que no están, recuérdenlo. Y recuérdenlo. Porque nosotros no lo vamos a olvidar. Así es como los que no quisieron venir, va a ser como presente. ¿Ya? Porque, ¿sí? No, perdón, una consulta. Lo que respondimos en las encuestas, ¿vas a hacer como feedback? Sí. De hecho, efectivamente, en la diapo que viene a continuación. Ya. Por último, terminar de agradecer, antes de seguir con eso, al Instituto Milenio BNI. El BNI es el que construyó este edificio y nos prestó el edificio y la infraestructura logística, el capital humano y particularmente un grupo de BNI que trabaja muy cercano, por lo menos a mi facility, que es Biomat,
Biomat es principalmente gente del área de más matemática, así que yo quiero darle un pequeño aplauso de reconocimiento porque yo he orquestado muchas cosas. Está Jorge, está Lucas y está Malcolm, que han hecho toda la gestión informática. Acá todas las sesiones no las vamos a transmitir para que podamos pelear tranquilamente, pero las vamos a grabar y las vamos a dejar en una intranet para que nosotros podamos verlas, podamos usarlas en nuestras facilities y eventualmente podamos publicar los datos que surjan de esta reunión, ¿ya? Por último, datos útiles, en sus carpetas tienen mapas, ¿ya? En los mapas aquí tenemos el global, en donde se puede ver que aquí está el metro, aquí está el McDonald's, así como para ubicarse, que es como, hay un faro del McDonald's, ahí para que más vea, y aquí, a pesar de que aquí está el BNI y aquí hay una puerta que es la más lógica, no van a entrar por ahí, ¿ya? Tienen que entrar por acá, quizás algunos entraron por acá, ¿ya? Esta es la más corta, pero por donde no se pierdan es lo mejor, ¿ya? Aquí si hacemos un pequeño zoom, pueden ver marcados algunos lugares donde venden cosas de comer. Esperemos que se queden muy llenos de los coffee breaks, porque hay harto, pero esos lugares para almorzar, la idea es igual que vayamos en grupo y sigamos conversando al almuerzo. ¿Ya? Y cualquier duda de ese estilo, nosotros marcamos con rojito la gente organizadora, porque a pesar de que la gente de Biomat vive acá igual que yo, pero todos los organizadores han venido un montón de semanas preparando esto, así que ya conocen todos los huecos raros de esta facultad. Así que si se pierden o quieren un dato, busquen a cualquiera si es que no los ubican. ¿Ya? Y ahora sí, vamos como les dije, la dinámica, hay unos mini talleres que se basan en datos de la encuesta, ¿ya? Tenemos esta encuesta que de alguna manera nos alineamos con una encuesta que hizo la Royal Microscopy y incluimos también preguntas más locales. Entonces tenemos estadísticas globales y tenemos estadísticas locales. Por otra parte, en la mesa redonda, en donde vamos a invitar a participar a personas en base a la afinidad que pusieron en la encuesta, más que nada que cuenten su experiencia. Y si dicen, ese no es mi tema, es como, de alguna manera, les ha tocado, o sea, una conversación. ¿Ya? Así que vamos a asignar a algunas personas y vamos a dejar espacio también para algún voluntario que quiera sumarse. Y la asamblea, que ya le comentaba que hay una pauta, hay unas preguntas y eso va a quedar registrado y también va a ser una instancia para que nos conozcamos mejor porque todos van a conversar bien. ¿Ya? Entonces, en particular las mesas redondas, va a haber una persona que va a presentar, como que va a guiar la discusión, no es que va a hacer una charla. Va a haber una mesa redonda, personas que van a comentar sobre estas preguntas y durante esto vamos a hacer preguntas tanto como una pregunta como de manera normal, como una charla, o ¿podría activar las preguntas? Sí, no, ahí pone activar. Ya. O si quieren ir en el fondo de alguna manera y en algunas dinámicas en particular, ese link lo pueden ir anotando, va a salir y ustedes van escribiendo y las preguntas nos van saliendo acá y van a quedar registradas. Y en particular en algunos temas bien interesantes, esto se va a usar bastante, como por ejemplo, no voy a hacer spoilers, no, es que son divertidas las dinámicas. ¿Ya? El link ahí lo pueden ir anotando porque cuando decimos ahora hay preguntas, ¿ya? Eso va a estar ahí presente todo el tiempo, ¿ya? Entonces no es largo de anotar, así que por ahora no se compliquen y lo vamos a ir usando durante alguna de las charlas. Pero si se les complica, pueden levantar la mano y preguntar. No se problemen tampoco por eso. Ya. Y para comenzar, voy a partir con una muy breve charla para que entiendan un poco la dinámica de cómo va a ser esto. Es como la charla de ensayo, ¿ya? Para que vean cómo lo vamos a hacer. Y voy a partir por un tema real, ¿ya? O sea, a pesar de que es ensayo, vamos a usar los datos reales, pero va a ser mucho más breve de lo que van a durar las otras sesiones. ¿Ya? Y voy a hablar de un tema que cuando partimos fue el tema central. De hecho, era la primera figura de nuestro póster, que es cómo es el Facility Manager, que no sé si todos están tampoco de acuerdo con ese nombre, es un nombre más o menos como aceptado, pero ¿cómo es la anatomía? ¿Qué cosas tiene que saber? ¿Cómo es su como contexto en general? Y esta es la figura que hicimos en ese póster, que era como que, no sé, como que respira nuevas tecnologías, como que tiene el dinero en la cabeza de alguna forma, la habilidad para tratar con personas. Es como que mientras más lo hablábamos, más cosas nos dábamos cuenta que en el fondo desde el business, de cómo vender tu producto, hasta como que en el fondo la cosa que más como apasionante es la parte del equipamiento, de las técnicas, porque gran parte viene del mundo científico.
Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a cultivar todo esto al mismo tiempo? Es bastante difícil, ¿ya? Pero cómo lo hacemos todo o cómo lo equilibramos es algo de lo que vamos a ir hablando, como data science, ser capaz de enseñar, poner nuevos protocolos, ¿ya? Entonces, ante las primeras preguntas, que en el fondo estos fueron como respuestas que esperábamos, ¿ya? De alguna manera entender que gran parte de la gente, en el fondo, por ejemplo, el staff técnico o el staff administrativo es muy bajo, ¿ya? En general, una persona es multifuncional y a pesar de que sea el facility manager y parezca un cargo así como de big boss, en realidad es como no hay mucho a quién mandar, exacto. Entonces es como, principalmente, es como una tarjeta bonita, ¿sí? Una tarjeta que dice como ya, yo soy el jefe o soy el director, es como a quién diriges, no es relevante, ¿ya? ¿Ya? Pero de alguna manera sirve para posicionar, pero esto es un diagnóstico que suponía, ¿no? Aquí también en las profesiones, también hay algo que es medianamente predecible, que en general son casi todos de las áreas biológicas, ¿ya? Un diagnóstico cualitativo que suponíamos nosotros es que en general las áreas informáticas, a pesar de que se ven bien representadas, no son las principales áreas donde se desempeñan los informáticos, principalmente por el costo. Este es nuestro diagnóstico. El costo de mantener un informático no es fácil, ¿ya? Y ahí también surge de nuevo la idea de que si los informáticos resuelven problemas que son súper reproducibles, esas soluciones deberían ser globales, deberían ser para todos, o sea, hacer un sistema de reserva, que una de las charlas es como uno que lo haga, los resuelve la vida a todos. Si hacen tablas de análisis y cosas por el estilo, la automatización en la computación es la gracia. Esto es predecible, ¿ya? Y esto es un diagnóstico que, como decía, suponíamos y mientras conversábamos, todo era como, sí, esto es así. Esto ya no era tan esto no era algo que tanto esperábamos, ¿ya? Y surge de la encuesta que gran parte de la gente tiene contratos, ¿ya? ¿Ya? Eso es como interesante, a pesar de que en el fondo si nos pusiéramos en el mundo biológico, como toda la ciencia sin contrato, no pasa tanto para los facility managers o para la gente que trabaja en facility. De alguna manera se ha logrado establecer que la continuidad de estas personas es importante, ¿ya? Lo que nos parece súper lógico, pero también es súper lógico que todos tengan contrato y no sucede, ¿ya? Entonces, esto está bastante bien, ¿ya? Por otra parte, que la gente tenga su proyección más o menos clara dentro de la facility, porque en un principio, o sea, suponíamos de que de alguna forma la gente que está en los equipos, de alguna manera es una transición del pregrado o el posgrado, entre que manejó un equipo y no tiene nada que hacer, y se queda con el equipo, ¿ya? Y en el fondo es como el trabajo que podía acceder, pero ahora, de alguna forma, pareciera que sí se proyectan en este trabajo, ¿ya? No tenemos cómo compararnos con el pasado, pero de alguna forma esto igual es bien bonito, entender que la gente que está acá realmente se proyecta y piensa también, proyección implica que también ve un plan dentro de la universidad. Y nuestra interpretación es que ese plan de alguna manera se entiende porque los equipos son tan raros que no te pueden despedir, porque el equipo sin ti se queda bastante huérfano, ¿eh? Y las tareas, ¿ya? Bueno, esto quizás era predecible o no, pero era bueno comenzarlo, que es como, a pesar de que todos tienen contratos, y en los contratos uno pone qué va a hacer, como casi todos hacen de todos, ¿eh? ¿Ya? Eso no es raro, o sea, no es raro uno que lo hace, pero es bueno saber que a todos le estaba pasando lo mismo, ¿ya? Y eso no está bien. O sea, a pesar de que como que para nosotros nos parezca gracioso y divertido, de aquí puede surgir la idea de que esto no es correcto. O sea, es que nosotros deberíamos tener tareas bien definidas, ¿ya? Y que la misma persona haga cosas administrativas, financieras, haga cosas como más de informática y cosas, o está en el contrato o buscamos de alguna manera de optimizar nuestros recursos y que haya personal administrativo que nos podamos enfocar en lo que estamos más capacitados. Ya. Entonces, pasando a la última pregunta antes del panel, es ¿en qué gasta la mayor parte del tiempo en la facility? ¿Ya? Acá hay preguntas divididas, o sea, en general pareciera que es como van a hacer lo que hacemos en las facilities, que es atender a las personas, ¿ya? Pero en reservar, en comprar, ahí empiezan como los tiempos divididos, y aquí está una pregunta que surge un poco de difícil interpretación. Entonces, para esto, como les dije, este era nuestro caso ejemplo, así que vamos a llamar
ante esta pregunta, ¿qué tarea realiza la facility? Más que el dato duro, la discusión va a ser mucho más valiosa, así que voy a llamar para esta discusión. Ellos no lo sabían. No, pero espérate, pero además voy a llamar a Miriam. Por favor, Miriam, adelante. Voy a llamar a Ramón y voy a llamar a algún voluntario del público. Sí, por favor, yo creo que si estás voluntario tú quieres aportar. Así que, por favor, pueden tomar asiento. Un aplauso para el panel de invitados de esta sesión. No hay 4 sillas, la otra por acá. Ay, no, son 3 personas, no. No, yo no sé cómo paramos. Sí, más que nada de las personas que eso. Sí. No, pero por eso es el ensayo, pues, el ensayo. Sí, este es el test, ¿ya? Después empieza, si esto va a ser breve, y después viene la verdad, así que, ya. Entonces, a pesar de que este es el ensayo, ellos no saben las preguntas que yo planeé para ellos, para que sea un ensayo un poco mejor, ¿ya? Entonces, primero que nada, si pueden presentarse muy brevemente, Jorge, que está aquí presente, de alguna forma, va a controlarnos el tiempo con una campanita. ¿Voy a hacerlo sonar? ¿Ya? Ya. La idea es que cumplamos nuestros tiempos, a pesar de que hay historias súper interesantes, eventualmente tenemos coffee break y puede seguir después. ¿Ya? Entonces, para que logremos completar todas las historias que queremos revisar, la campanita es como, por favor, sigamos después, o termina la idea y podemos seguir después. Para que no se sientan ofendidos, público presente, por favor. ¿Ya? Entonces... como les recuerdo que, a pesar de que quizás no se escucha por los parlantes, porque no lo hemos subido, lo estamos grabando, por eso el micrófono es bastante importante para que quede registrar las opiniones. Entonces, si pueden presentarse, primero que nada. Hola, yo soy Ramón Ramírez, soy biólogo, doctor en acuicultura y trabajo en la Universidad Mayor a cargo del core de microscopía. ¿Sí? Hola, yo soy Nicole Salgado, soy biólogo de profesión y estoy a cargo de la unidad de microscopía avanzada de la Católica. Hola, mi nombre es Miriam Barros y trabajo en la Universidad Andrés Bello en la unidad de microscopía confocal. Soy bioquímico de formación. Yeah. Muchas gracias, panel presente. Entonces, como les comentaba, la pregunta anterior, se la repito un poco. ¿En qué gasta la mayor parte del tiempo la facility? Vimos una estadística un poco compleja de que en el fondo hay una distribución muy distinta. Entonces, ante la primera intervención, quisiera que nos contaran un poco sobre qué hacen y en qué, en el fondo, invierten su tiempo dentro de una jornada laboral, si son unas jornadas laborales normales, se extienden, trabajan sábados, feriados, que nos cuenten un poco sobre el tiempo. Ojalá que no se vayan hacia otros temas, ya que tenemos, acuérdense, muchas sesiones en donde vamos a ver otros temas. Entonces, ahora hablemos sobre qué hacen normalmente. Bueno, la unidad de microscopía confocal de la UNAC tiene un horario más o menos relativo, que es entre 9 y 6. En la unidad tenemos 3 equipos y trabajo solo yo. Son 3 microscopios confocales. Entonces, mi diario de vivir cambia de acuerdo a la agenda de los microscopios. Ese es mi primer rol, de guiar al usuario, porque yo estoy todo el rato presencial, independiente si viene un PI, un estudiante de doctorado, lo guío en la sesión, pero claro, de acuerdo al expertise de cada usuario, mi día de trabajo va cambiando, porque tengo que cubrir roles administrativos, tengo que estar respondiendo el teléfono, imagino que esa es más o menos la realidad de todos. Y lo que sí es que paso todo el día encerrada. La unidad, algunos quizás pueden conocerlo, es un búnker negro y entonces estoy privada de la luz del sol. Así que es algo de repente, de hecho los usuarios me molestan, así como, ay, que parezco casi un hobbit a veces saliendo de mi sala. Sí. Pero bueno, algo importante es que igual estoy relativamente cómoda porque los chiquillos van aprendiendo, entonces lo más importante es un poco esta suerte de enseñanza que también uno hace de taller, que permite que uno también esté quizás leyendo otras cosas, y en mi caso, como son 3 equipos, de alguna manera debo generar esto de la pedagogía sobre ello, porque si no, llega uno, después llega el otro, y cómo atiendo a 3 personas. Ahora, afortunadamente no es la dinámica de todos los días. Sí. Obviamente que en calidad de congreso, la demanda por los equipos sube drásticamente, y ahí, si bien no sé cómo será la realidad de ustedes, yo no marco tarjeta ni nada de eso, entonces ahí igual los horarios se mueven. O sea, cuando les digo de 9 a 6, a ver si se puede transformar de 11 a más tarde.
Miren, y entre la punta como de como tu distribución, tú dirías que entonces que la mayoría, así como por decir como un porcentaje, así como el 80% Sí, es equipo, sí. y el resto de las cosas... Es administrativo. Facebook y todas esas cosas que por supuesto también hay que ver. No, pero... Cobrar, como publicidad... Sí, o sea, lo que pasa es que tenemos como meses o pics en el sentido de demanda de uso, pero además en la universidad nosotros cumplimos también con un asunto institucional que se llama la evaluación de desempeño, y entonces uno tiene reunión con jefatura 2 veces al año, donde en realidad debe presentarle los datos, y eso yo no tengo un equipo que me apoye, o sea, que vea las estadísticas, me imagino que les pasa quizás a todos, debo generarlo yo. Te da mucho que hacer. Bueno, en mi caso es un poco distinta la situación. La unidad de microscopía donde estoy yo tiene 6 microscopios ópticos y 2 electrónicos, y además ofrecemos servicio de preparación de muestra. Entonces, tengo 3 personas a mi cargo, y por lo tanto mis tareas se ven más consumidas por lo administrativo. De hecho, últimamente me dedico muy poco a estar con el usuario en el microscopio. Ver el microscopio ya lo he hecho hasta de menos, porque en realidad estoy más frente al computador o en una reunión, que podría haber sido un email, pero en realidad. Entonces mi cargo es como más representar a la unidad, defender los derechos de la unidad en términos de necesitamos equipos, necesitamos recursos, tenemos que ajustar las tarifas por acá, justificar eso, y tengo mis contrapartes académicas con las que realmente ahí es un tira y afloja de justificar cosas, y ellos no exigen cosas pero tampoco quieren pagar tanto, entonces... es súper entretenida esa parte, es desafiante porque igual uno tiene que estar a la par en conocimientos a la hora de defender todo eso. Como tu labor es más administrativa, ¿gastas mucho tiempo en cobrar? ¿O administrativo, qué es administrativo? Administrativo en general es atender problemas puntuales de los usuarios, ver el tema de las compras y sobre todo siempre a final de mes es 1 o 2 semanas solo gestionando facturación. Que es un tema mayor, porque si bien hay personal a cargo de eso, yo tengo que hacer todo el resumen de los usos, solicitar la información de facturación, entonces me llegan los datos de facturación y cuando emito la factura me dicen, ay, es que ese no es el proyecto, es otro. Entonces tengo que emitir todo de nuevo y así pasa aproximadamente 1 semana o 2 de todo mi mes gestionando ese tipo de cosas. No, es que necesito la orden de compra, entonces... Sí, pero eso es lo que consume gran parte, que siento que no tiene nada que ver con mi expertise, básicamente. Tú dijiste como atender problemas de los usuarios, ¿a qué te referís con eso? Muchos usuarios va como a que uno los guíe, como que quedan en el limbo, de repente los profes les dicen, necesitamos hacer esto, entonces el usuario va, pero en realidad es un alumno que no sabe si la muestra es fijada o es célula viva o qué fluoróforo, hay fluoróforos que cuando se fijan no se ve la señal. En esas cosas nosotros los guiamos. Entonces, como un usuario llega, habla contigo, tú le decís, mira, en realidad tenés que irte con este equipo, y después tú se lo delegáis como a la persona que trabaja en el equipo. Exacto, sí, porque de hecho nosotros estamos tratando de impulsar que vayan a hablar con nosotros primero, porque si no de repente llegan con la muestra y igual es como, no, esto no te sirve, tienes que hacerlo de nuevo. Sí, es parte de nuestras funciones. Sí. Sí. Sí, de hecho, para el tema del funcionamiento interno de los usuarios, lo que hacemos es que sí o sí tienen que llenar un formulario en el que nos tienen que contar de su muestra, porque si no, no sabemos cuál de todos los equipos es más apropiado. Bueno, mi modalidad es un poco diferente. Nosotros somos Open Lab, o sea, hasta las 24 horas del día los microscopios funcionando, y mi misión es capacitar a la gente para que ellos puedan utilizarlo solo. Lo peor de esto es que yo capacito a una persona, allá son 80 personas las que trabajan, entonces tengo que estar capacitando mucha gente,
Y la mayoría de las veces yo capacito a una persona un mes, después viene el próximo mes y ya está descapacitada. Entonces al final se va, son discapacitados. Entonces, 80 son las personas que están, por eso está 24 horas abierto en realidad. Sí, tesista, PI y todo el grupo de trabajo, sí, claro. Entonces, bueno, cualquier persona puede ir y es gratis, pero que lo difícil es encontrar una hora disponible. Pero no, por ahora no, pero sí ahora se va a formar un core y por eso recurro a ustedes también para ver ya desde ahora cómo vamos a hacer todo ese tipo de cosas. ¿Pero tú tampoco recibes usuarios externos? Si hay tiempo, sí se recibe usuario. Sí, se conversa, o sea, hay una conversación previa. Claro, todo es complicado. Entonces tú, la medida del tiempo, por ejemplo, como cosas temas no sé, con vendedores, con compras para la facility, o sea, entiendo que no facturáis, pero todo lo que no es estar en el microscopio, ¿cuánto rato estáis? Bueno, no estar en el microscopio, o sea, la mayoría de las veces estoy en el microscopio. Y lo otro que hago también es optimizar protocolos para todo el grupo de trabajo que hay allá. Entonces, en eso estoy, entre eso y las capacitaciones. Ahora, en esta modalidad OpenLab trae muchas cosas, como por ejemplo que se necesitan mucho más mantenciones de lo normal. Entonces, por eso nosotros hicimos un contrato con la empresa que tenemos para que ellos, no sé, tenemos una capacidad de respuesta de 24 horas para que tengan, porque no pueden parar realmente los microscopios. No, sorry. Sí, pero para la grabación. Sí, no, pero la otra te la doy más rápido. Ese es otro gran problema, el que yo trato de regular, pero en realidad depende del PI a cargo que quiera o no. La mayoría de las veces, sí, yo trato de regularlo. No es necesario, claro, lo digo a diario, de hecho estoy todos los días, pero el que toma la decisión real ahí es el PI, porque si él lo quiere ocupar, lo quiere ocupar. La mayoría de las veces esas malas decisiones son de más arriba que... Sí. Oye, dijiste una cosa como súper importante en un momento de que las personas que tú capacitas se descapacitan rápidamente. Entonces yo creo que aquí quizás podríais tomar algunas decisiones, exigir a esa persona que vaya con un cuaderno y que anote cada detalle y después cuando vaya tú le dices tu cuaderno, fin, mínimo. ¿Sabes por qué? Bueno, esa técnica yo la aprendí de María Rosa Bono. Así que a ti se te olvida absolutamente algo y era ninguneado en 2 segundos. ¿Cachai? Y te exigía anotar cada detalle, hasta incluso los tips que tú tenías que tomar para este tipo de cosas. Yo hago citometría de flujo, en general el equipo no lo ocupa nadie más que yo. O sea, cero posibilidad de que alguien lo ocupe porque generalmente echan a perder el equipo y se hacen los tontos. Entonces, el equipo lo manejo yo veo las mantenciones, yo me encargo de todo. Pero los estudiantes también me pasa, oye, ¿sabes que le mando el protocolo de cómo llevan las muestras? Y de nuevo, yo les dije, te mandé un correo, verifícalo y de ahí conversamos. Esa es mi respuesta. Yo no pierdo tiempo en esas cosas. Yo ya, o sea, igual ya me aburrí de eso, le tengo una Biblia de Confocal. En caso de, tengo como está todo escrito ahí, porque en realidad sí pueden anotar, pero el cuaderno ya no está después. Entonces, claro. Esa es una buena, sí, claro. En función del tiempo, hay una charla que de hecho va a dirigir Ramón el día 2, que es como sobre homologar protocolos. Yo creo que ahí podemos, aparte de profundizarlo más, llegar a puntos así como de pizarra, de saber que todos hagamos esto. Y como todos
uno de los planes que esperaba. Entonces, voy a pasar a la siguiente pregunta para alcanzar, para seguir el tiempo, perdón si lo corté. Y esto es muy breve para terminar, ¿ya? En el fondo para que terminen de manera inspiradora, así como si fuera su charla TED, y nos dijeran qué es lo que más han disfrutado y qué es lo peor de su trabajo. Por favor, si todos nos pueden comentar. ¿Qué es lo mejor de mi trabajo? Yo creo que el trabajo con los usuarios, que como les contaba son 3 equipos distintos, realidades distintas, gente que tomé en pregrado y después se doctoran y me invitan a sus celebraciones y uno para hacer los agradecimientos. Es bonito el crecimiento y uno crece también con ellos. Y lejos lo peor, en realidad no tengo o sea, lo tengo claro. Como les dije, trabajo en un búnker, una pieza muy chica para poder tener 3 equipos. Nicole nos va a contar quizá un ratito más tarde eso de los espacios también que uno debiera tener idealmente en un facility, así que eso, el espacio, la infraestructura vamos a llamar. Y estoy siendo transparente porque en mi universidad lo he transmitido esto, así que... Está grabado, ¿no? Claro. Bueno, en mi caso yo creo que lo peor ha sido básicamente esto de mucho aprender equivocándose cuando en realidad hay muchos procesos que pudiesen haber partido de cero de una mejor manera, pero creo que tiene el punto bueno que se han ido sentando las bases para ayudar a otras personas como Ramón, por ejemplo, que va a partir recién con su core y que no parta de cero como muchos lo hicimos. Y lo mejor de mi trabajo yo encuentro que ha sido la oportunidad de conocer distintas facilities, una más grande, otras más chicas, afuera de Chile, adentro de Chile, y la posibilidad de ver que independiente de estar en Europa o acá, las necesidades son las mismas, los desafíos son los mismos, quizás tienen un poco más de recursos allá, pero nosotros creo que es más meritorio lo que hacemos acá porque... Con pocos recursos estamos logrando igual tener un impacto importante en nuestra comunidad local, en nuestra institución y también ir mejorando de a poco. Una pregunta, Sí. porque mencionaste como que lo peor es como haberte equivocado en el proceso. ¿Nos podrías dar un ejemplo? Así como para entenderlo. No sé si es que sentí que fue como mucha pérdida de tiempo. Si hubiese tenido, por ejemplo, el tema de las reservas de horas, yo quedé muy como dejada a la mano de Dios en ese tema. Entonces yo tuve que resolver todo. Tuve que volver un poco, claro, me tuve que volver un poco informática, buscando distintos software, bajando la versión trial, porque claramente nadie iba a pagar por un software de reserva, hasta que encontré la modalidad apropiada. Tenemos una sesión solo de reservas por si acaso. Sí, ¿tienen una pregunta? Ah, ya. Pero para el registro. Dijiste que tuviste experiencia afuera, en otro facility. Me gustaría saber cuál es tu percepción en términos del respeto a las personas que manejan el facility de parte de los PI, especialmente, y qué tan empoderada te ves ahora en tu cargo versus el que tenías afuera frente a la relación con los académicos, por ejemplo. Súper buena tu pregunta. La verdad es que afuera el término technician es súper valorado y es una persona fundamental para el desarrollo porque mantiene el conocimiento dentro de la institución. Acá lo que ocurre es que el típico estudiante de doctorado aprendió a ocupar el equipo y después cuando él se va, el equipo se ocupa para sacar un par de fotos y nada más. En cambio acá el technician está relacionado como con lo técnico, como que no es profesional. Yo creo que va un poco de partida por el tema del concepto. Y acá la prepotencia de muchos de los PI es súper heavy. Yo no sé si es un tema como de, yo sé que hay doctores acá, pero de doctoritis, así como, porque muchos de nosotros, no hay doctorado en microscopía. Yo tengo magíster en microscopía, pero para eso tuve que ir a uno de pocos lugares donde lo hacen. Entonces, se valora muy poco eso del tema de la especialización, porque ellos sí saben su línea de investigación y sin duda en eso tienen mucho más profundidad de conocimiento, pero no saben que el dicroico, que el fluoróforo, yo he visto pasar gente que ya ha cometido estos errores, entonces mi función es que no se repitan esos errores, y que no se malinterpreten los resultados porque no conoces cómo funciona el equipo. Porque no es necesario que el PI conozca cómo funciona. Tiene la cabeza para otras cosas, pero ellos no entienden eso.
ellos no son capaces de decir cuando no saben algo. Y eso los lleva a que cuando uno los quiere guiar, se lleva de vuelta un zapatazo, lo que tú estás haciendo es una bestialidad, que es algo que voy a compartir con ustedes mañana en la sesión de tratar con clientes conflictivos. Pero yo creo que es un proceso en el que nosotros tenemos que dar el buen ejemplo e ir educándolos. Pero también ir haciéndonos el lugar dentro de la academia, porque tienen que entender que somos parte fundamental del proceso, somos una herramienta para ellos. Nosotros estamos formando a sus alumnos. Muchas veces cuando ellos llegan y uno les dice, ya, pero ¿trajiste tu control? Que es un clásico. Muy en breve eso, una de las conclusiones de la reunión que les contaba de las redes de facilities del norte fue que Homero, que es una plataforma en donde uno más que nada guarda fotos, incorpora una sección de las notas del facility manager, con la idea de que también ellos mencionaban qué pasa, que va la persona, saca las fotos, saca malas fotos, vuelve y dice como, es su culpa. Entonces, de alguna manera la trazabilidad de decir que uno escribe y dile, es como, es su culpa, es como que le echa la culpa al facility manager, siendo que entonces como uno no tiene contacto directo, o sea, por ejemplo en este caso ella no habla con el PI, ahí está el estudiante que circula, entonces fácil como derivar la culpa. Entonces Homero tiene la idea de que esta plataforma, de que cuando la persona toma las fotos, quedan las fotos del que estuvo responsable de la sesión, que en el fondo dice, ya bueno, yo te recomendé esto, ustedes decidieron esto, y queda ahí como el respaldo de la trazabilidad completa. A mí me pasa mucho de que llegan estudiantes y quieren publicar cosas que en realidad no deberían hacerlo. Sí. Bueno, pero también es un tema universidad que te exige ciertas publicaciones y si no te echan, y esto es un tema ahí con respecto a esta situación. Bueno, el punto que a mí me ha pasado es que yo mando archivos, hago el análisis, yo hago citometría, entrego el análisis y entrego un PDF. Y después me he encontrado en póster, donde está todo cambiado, y me han llegado alegatos de personas que me conocen, y ¿cómo es posible que tú hayas hecho esto? ¿Cómo permitiste? Y mi respuesta es, yo no hice eso. Y mando los PDF, como aparecen con fecha de cuando uno los hizo, y aparece todo el desglose de lo que yo pienso al respecto de cómo podrían haber mejorado esto, que esto no era publicado, que no se debería haber publicado, etc. Entonces, yo ya me quedo con el respaldo del correo que le envié con el PDF, y además el estudiante o el PI tiene acceso a los archivos crudos, que es lógico. Pero cuando hacen estos archivos crudos, es súper importante igual tener un respaldo de que tú les mandaste a las personas. A mí ya me ha pasado y me han dejado muy mal parada y he tenido que pelear mi nombre, porque al final es mi nombre que queda mal parado. También me he peleado por posibles publicaciones donde quieren publicar ciertas cosas y me he ido a discutir con el PI. No me ha ido muy bien, pero ha sido terrible, ¿está ahí? Pero es complejo, porque además yo prefiero quedar enojada, pero que mi nombre no quede mal puesto. Eso es lo primero. Sí. Entonces, para terminar la sesión, como le ¿querías comentar algo? Ramón. ¿Se me tuvo que cortar? No, tú le dices nada. No, Ramón. El peor chiste. El ensayo, ¿viste? Puede pasar. Gracias por avisarme que faltaba. Yo creo que lo mejor de mi trabajo es poder ayudar a los usuarios y como que uno igual va adquiriendo experiencia y puede solucionarle los problemas súper rápido, y por eso es importante que uno tenga harta conversación y la confianza del PI también. Yo creo que la confianza del PI acá en Chile se gana, aquí en Chile nomás, dejándolo que se equivoque mucho y después ir y solucionar el problema en 5 segundos. Cuando pasa eso, el PI es como, ya, y ahí te deja solo. Yo creo que eso es lo mejor que me ha pasado a mí, y los dejo que se equivoquen, y después voy, ya, listo, está listo. Te lo dije. No, ni siquiera se lo digo, solo una mirada solamente.
Y lo peor yo creo que es lo multifuncional que somos, que ya es como informática y muchas cosas que quizás podrían delegarse, porque el grupo de trabajo soy yo y nadie más. Entonces, vamos súper bien en el tiempo, así, excelentemente. Ah, perdón, esa era otra prueba. Ah, ya. ¿Lo mandaste? Hazlo de nuevo, hazlo de nuevo. Ya. Eventualmente, hay como podéis poner otro comentario. El segundo. Gracias. ¿Se apagó otra? Permítanme. Sí, yo con esto nomás. Pero cuando llegue a tu panel, ¿cómo lo vas a hacer? La espera. No sé. ¿Ya va? Préstame ¿El cosito. Sí. El cosito. Ya. Qué bueno que se ha dado súper bien la dinámica. Gracias por venir. También se nota del público que hay muchas cosas por decir y quizás nunca había estado en la instancia de decirlas, así como con alguien al lado que te dice, sí, a mí me pasa lo mismo. Entonces, creo que van a ser unas 2 jornadas súper entretenidas e interesantes. Entonces yo me presento nuevamente. La idea era la idea de este meeting es que nos conozcamos y hagamos networking. Nosotros no somos solo managers de facility, también tenemos una vida. De hecho, una de las caras positivas de este trabajo es que tiene un horario medianamente definido, no como los investigadores que tienen que trabajar 24/7. Entonces yo, además de ser facility manager, soy muy fanática de Star Wars y tengo una tienda de rock, entonces cuando termino de trabajar me voy a mi casa y sigo trabajando en otra cosa, y los fines de semana también, a veces voy a eventos y cosas así. Y yo les voy a hablar de el diseño y función de una facility. Diseño y función son dos cosas que van muy de la mano, y normalmente quizás a algunos les ha pasado que este facility apareció de la nada, se juntaron un montón de equipos y los pusieron en un lugar juntos, entonces ya, pongámosle a esto facility. Entonces no hay un diseño definido para ese tipo de quimera que se formó con los equipos que hay. Entonces vamos a hablar un poco de cuáles son los datos que pudimos recoger de la encuesta también, y ir discutiendo las cosas que le han pasado, gente que ha pasado por remodelaciones, gente que está planificando su facility ahora y tiene que pedir cosas tan extrañas como piezas pintadas de negro y nadie entiende por qué uno necesita una pieza negra entera. Un buen diseño de una facility o de un lugar en general que presta servicios es el equilibrio entre 3 cosas fundamentales que ocurren ahí.
las personas que están, que en nuestro caso somos nosotros como staff, y también los usuarios que vienen a ocupar nuestros equipos. Tenemos los equipos como tal que tienen diferentes características y necesidades, y también las actividades que se desarrollan en los facilities. Hay facilities que solo reciben gente, hay facilities que también desarrollan actividades de laboratorio, de preparación de muestras, hay facilities que también hacen tareas de docencia. Entonces, dependiendo de las actividades, es qué cosas y qué distribución de las cosas vamos a necesitar en nuestras facilities. Como les decía, este equilibrio entre estos tres ingredientes son las personas, que es el personal, los usuarios, y también la visita, ¿cierto?, de los proveedores. Necesitamos un lugar donde poder reunirnos con los PI para atender sus consultas. No siempre tenemos las instalaciones ideales para hacer eso. De repente nos vemos obligados a que sea una conversación de pasillo, más que pase a la oficina y conversamos acá, ¿cierto? También tenemos los equipos, que es tanto el equipamiento mayor como el equipamiento menor. Puede ser la necesidad de una centrífuga, de repente, incubadoras, los equipos grandes, sobre todo microscopios, citómetros que tienen sus propias necesidades particulares, y ya equipos gigantescos. Por ejemplo, nosotros vamos a recibir un microscopio electrónico, estamos a puertas de eso, pero ha sido un parto porque no tenemos espacio en nuestra facility. Entonces se compró y se dijo, no importa, después vemos dónde lo ponemos. Entonces resulta que el microscopio tiene 3 metros de alto, 2,5 de ancho y pesa 2,5 toneladas. Entonces se decidió que se iba a poner en un -2. Entonces, ¿cómo bajamos algo de 2,5 toneladas a un -2? Y el equipo llegó a Chile hace mucho rato, pero el tema de cómo bajarlo ha sido tan difícil, un tema de ingeniería que van a tener que construir una estructura, va a ser. Entonces hay que tratar de pensar en esas cosas antes y no decir, no importa, después lo vemos. ¿Sí? El problema de eso principalmente es que los jefes no le preguntan a la persona a cargo del laboratorio que uno está a cargo. Y ese es un gran problema, y yo creo que en general nosotros debemos tratar de darle a conocer nuestra opinión. A mí me habían puesto inicialmente en un laboratorio minúsculo, cuando me cambiaron de laboratorio, donde había con suerte el mismo equipo donde yo estaba y supuestamente queríamos crecer. Cero posibilidad de crecer en ese laboratorio. Exacto. Y cuando después, bueno, a mí yo le iban a trasladar al mismo edificio donde yo estoy, pero un laboratorio mucho más chico del que está ahora, que era una idiotez. Entonces después cuando a mí me dieron ese espacio, porque Miriam se negó, y menos mal que su jefe la escucha, a mí me dieron la sala negra. Yo hago citometría. Entonces al final empecé, techo negro, mesones negros, muralla negra, todo negro. Al final hablé con mi jefe y le dije, ¿sabes qué? O sea, si tú me vas a pagar psiquiatra, Claro. dale, pero me cambian la pintura de la pared por lo menos, me dejaron el techo negro y los mesones negros. Pero ya, me pintaron. Pero inicialmente no querían, porque era plata que había que invertir nuevamente en el cambio. Sí, yo creo que eso también va de la mano con lo que conversamos de antes, de considerar el expertise del personal técnico, porque nosotros tenemos mucho más que decir más allá de los usuarios necesitan este equipo o este otro, sino que, por ejemplo, el electrónico no se puede poner cerca de un lugar en el que haya una red eléctrica o un ascensor. Entonces, cuando dicen, ya no importa, después lo vemos, o necesitamos que llegue siempre nitrógeno líquido, y no hay cómo bajarlo. No hay un ascensor, no hay. ¿Sí? Yo creo que claramente todos los diagnósticos que se están haciendo son reales, pero finalmente el problema sigue siendo sistémico, tiene que ver con que se exigen plazos, que los fondos están destinados para ciertas cosas y no para infraestructura, que las universidades no se ponen con la plata que deberían para hacer las cosas bien. Entonces finalmente todo es súper sistémico, porque de la base misma está mal diseñado. Claro. Eso es mi opinión. Gracias. Sí, sí. Bueno, me presento, soy Daniel Carpio, venimos de Valdivia con nuestros equipos, con Jimena y Cristian. Creo que la realidad de nosotros es un poquito distinta. Nosotros, esto partió hace muchos años, aproximadamente en 2014, un grupo de gente se juntó en pensar en hacer un facility. Ahora, esto se concretó recién en 2013 o 2014.
Sí. Claro. Sí, te voy a frenar un poquito porque yo te tengo considerado a ti para el panel. Entonces, ahí nos puedes contar tu experiencia, sobre todo siendo algo como tan ideal, ¿cierto? De que se disponga de todo lo necesario, ojalá. No todos somos tan afortunados, pero también tiene sus bemoles. Hay publicaciones a respecto de esto del diseño de los facilities y algo que queda súper claro es que no es solo el capital inicial el que es fundamental para esto, sino que un compromiso real por parte de la institución de seguir alimentando esto. O sea, uno no puede llegar a instalar los equipos y después olvidarse del aire acondicionado, de cambiar los láser. Esto requiere un feedback constante y con las tarifas es muy difícil cubrir eso completamente. Entonces se requiere sí o sí de un compromiso por parte de la institución, o si no, esos equipos quedan ahí, después se vuelven obsoletos y no hay forma de recuperar esa inversión. Bueno, voy a continuar con esto. Entonces, las actividades, ¿cierto?, que se desarrollan dentro, como les decía, pueden ser múltiples, pueden ser actividades de docencia, pueden ser los entrenamientos, puede ser el trabajo directo con los equipos o que el personal técnico haga la adquisición, como te pasa a ti con los citómetros, que es más para proteger a los equipos, básicamente. Y también hay algunas facilities que tienen computadores para hacer el análisis posterior de los datos. Y también están partes húmedas, por así decirlo, que es donde se hace trabajo con reactivos y todo ese tipo de cosas. Todo esto además necesita que cubramos las necesidades de bioseguridad, ¿cierto? Que es un tema que va a tocar Jorge, ¿cierto? Más o menos. Ramón, ya. Ramón mañana, porque en realidad no hay mucho expertise o sea, uno invita a un prevencionista de riesgo y te dice, tu silla no es ergonómica, pero no te dice nada de los láser nivel 3, te fijan del uranilo que es radioactivo. Entonces también va a ir un poco para allá la charla de Ramón. Entonces, finalmente un buen diseño, la idea es que permita que todas estas actividades e interacción entre personas y equipos se desarrolle de una forma fluida. Entonces esto va a depender, no hay una receta única, sino que depende mucho cuántos equipos son, cuántas personas van a haber, qué actividades se van a hacer. O por ejemplo, donde estaba yo, originalmente es un subterráneo, quizás la mayoría de nosotros trabajamos en subterráneos. Es un subterráneo que no tiene ascensor, entonces hay que subir y bajar escaleras. Y muchos usuarios tenían que subir y bajar con sus placas, ir a buscarla al laboratorio, bajar a tomar las fotos, ir a buscar otra y volver. Entonces, finalmente lo que hicimos fue implementar una pequeña salita con una incubadora para que bajen todas las placas juntas y se muevan dentro de la unidad. Ese tipo de facilidades que uno puede pensar, ya, pero si no le cuesta nada ir, va a facilitar la recepción de otro tipo de usuarios que por algún motivo no pueden, incluso usuarios externos, que no pueden estar yendo y volviendo de su laboratorio, ahora sí lo pueden utilizar y eso también ayuda a captar nuevos clientes. Pero es muy difícil justificar ese tipo de compras con la jefatura, pero tiene que ver también con el diseño. Entonces, finalmente, tenemos que tener un equilibrio entre las necesidades de estas tres variables. Por ejemplo, las necesidades de las personas, que es un tema de espacio, de la calidad del espacio en el que estamos, como bien decías tú, estar en un espacio oscuro, con poca luz, básicamente todo el día, no es agradable psicológicamente. Yo me llevé un acuario a mi oficina como para ver algo de verde dentro del día. Estamos pensando en instalar de estas ampolletas que emiten en un rango UV que te permite como mantener niveles de vitamina D, que no nos deprimamos porque no salimos de la facility. Tenemos que tener espacio para escritorio que sea cómodo, ¿cierto? Ojalá un espacio para poder reunirnos, porque también el hecho de juntarnos con el PI en el pasillo así nos genera mucha sensación de respeto. Y lamentablemente es una cosa mucho de imagen también hoy en día, y bueno, siempre ha sido así,
el tema de las interacciones. Entonces, ¿por qué no generar un espacio cómodo o por último un espacio en común? Por ejemplo, en mi caso, la facility de microscopía está frente a la facility de citometría. Y tenemos una sala común que podemos ocupar para este tipo de reuniones. No tiene que ser algo tan exclusivo, yo quiero mi sala de reuniones dentro de mi facility. Pero sí tener la opción, porque eso te facilita conversar mejor con distribuidores, con proveedores, con los mismos alumnos, sentarse, tener una pizarra para poder dibujar el plan del protocolo, o todo ese tipo de cosas que de forma incómoda no te permiten transmitir bien lo que tú sabes. También el acceso a baños, no solo para los usuarios, o sea, no solo para la gente que trabaja, sino que también para los usuarios. Tener acceso a un comedor, si es que se puede estar dentro de la facility, o lugares donde comer cómodamente, ¿cierto? En cuanto a los equipos, las necesidades son una lista enorme, aquí yo solo puse algunas, pero el tema de la vibración es súper importante. A la hora de planificar, pensar si vamos a tener un compresor por sala o un sistema unido de aire comprimido para mantener las mesas, por ejemplo. Pensar en el aire acondicionado. A nosotros nos pasó muchas veces que el aire acondicionado se instalaba arriba del microscopio y después el goteo y es que no sabía que no tenía que ir ahí. Tener espacio para almacenamiento, ¿cierto? Hay cosas que son delicadas que no se pueden estar trasladando de un lugar a otro, entonces se tiene que almacenar cerca del equipo. Tener acceso a puntos de datos, ojalá tener el apoyo de un team de informática, ¿cierto?, que pueda ayudar con el tema del almacenamiento de datos, cómo se le entregan los datos a los usuarios. En el caso de microscopía también la iluminación, tener estas ampolletas dimeables o no estar parándose al otro lado de la sala, apagar la luz y después volver al microscopio. Todo ese tipo de cosas, si se piensa en el principio, después hace mucho más grata la experiencia del día a día. Y en las actividades también pensar en cuanto al diseño, dónde se va a poner una fuente de agua, gas, si es necesario, ¿cierto? Si vamos a tener otro tipo de insumos para poder hacerle test a las muestras antes de utilizar los equipos, etc. Entonces, ahora para evaluar los resultados que vimos en la encuesta, voy a invitar a Daniel para que pase adelante. ¿Sí? También a Loreto. ¿Sí? Lorena. Y algún invitado al azar que quiera participar de la discusión del diseño, contarnos su experiencia. Sí, adelante, pasa. ¿Tu nombre? Nicolás. Ya, perfecto. Ya. Recuerden que pueden mandar las preguntas al link y las podemos revisar al final también. Les voy a pasar el micrófono. La primera pregunta de la encuesta que vamos a evaluar es el recinto donde se desempeñan las funciones, y vimos que un 57% eran un recinto que era reacondicionado, pero que originalmente no era para tener equipos de alto nivel avanzado, sino que principalmente era, en mi caso era la morgue, y después fue reacondicionado para la recepción de los equipos. Hay un 7% que trabaja básicamente en una oficina, que esto es de la encuesta que ustedes mismos respondieron, una oficina donde se pusieron los equipos, ¿sí? Pero que no tiene ningún tipo de acondicionamiento especial. Y un 35%, que yo encuentro que es una cifra igual considerable, súper bien, trabajaron en el diseño original de la facility. Y de la mano con tu comentario, Daniel, cuéntanos cómo fue el proceso, cuáles fueron las trabas y las complicaciones, y también los beneficios que te ha traído a largo plazo el tener una facility diseñada desde cero. Bueno, buenos días. La verdad es que esto comienza hace muchos años. Nosotros, la unidad de microscopía electrónica, que depende de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo actualmente,
comenzó a ser soñada hace muchos años, pero recién se inauguró el 8 de noviembre del año 2018, por lo tanto tiene recién un año y meses. Pero esto parte pensando, y es una de las cosas que comentábamos recién en el café inicial, de la experiencia que tenían, digamos, principalmente dos personas que trabajaron en la unidad de microscopía electrónica antigua y que eran un investigador de muchos años, trabajó 60 años en microscopía electrónica, el doctor Rodríguez, que trabajó y conoció muchas unidades previamente. Por lo tanto, la experiencia que él tenía era fundamental. Y lo otro, la experiencia del ingeniero electrónico que trabajó también durante muchos años en la antigua UME. Por lo tanto, de ahí parte el asunto. Ahí nos adherimos nosotros yo principalmente como un usuario, yo uso microscopía de transmisión todas las semanas por mi trabajo. Por lo tanto, a mí me interesaba mucho tener microscopio electrónico de transmisión nuevo, ojalá, ya que el que teníamos ya no tenía repuesto, tenía más de 40 años funcionando. Pero esto parte desde el diseño, primero, de saber dónde poner el edificio. Les cuento que el edificio partió pensado en un lugar y se trasladó al menos 4 veces dentro de Valdivia, en nuestra mente, digamos. ¿Ya? Lo pensamos primero en un lugar, ahí no se podía por X razones, la idea no es atiborrarlos con detalles, pero se fue cambiando progresivamente hasta que quedó en el centro del campus Isla Teja, ¿ya? Justo en el centro. Era un lugar donde no había mayores vibraciones, se tuvo que hacer un estudio de suelo, no había una red eléctrica, un campo de alto voltaje cerca, en otro de las locaciones iniciales teníamos ese problema, y por último fue un lugar de consenso. En uno de los lugares donde se iba a poner también topábamos con que teníamos que echar abajo árboles milenarios. Por lo tanto, cero posibilidad. Pero se respetó, por supuesto. Bueno, y esto partió por el estudio concienzudo, al menos durante 6 meses, de las especificaciones técnicas del edificio. Estudiamos 3 papers, tú sabes que todo se publica. Por lo tanto, se publicó el cómo se hizo un edificio tanto en Sudáfrica como en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, analizamos concienzudamente las especificaciones técnicas y de ahí en conjunto con la asociación que tenemos con SAIS, a través de, en ese momento, el representante que era Reichmann, se hicieron las especificaciones técnicas en conjunto también con la unidad de desarrollo y arquitectura de la universidad. Por lo tanto, se hizo de manera consensuada y creo que lo más cercano a lo que es un ideal de edificio, de infraestructura. En el intertanto, por supuesto, siempre hay problemas, pero se fueron solucionando en la medida que se fueron detectando. Por lo tanto, esa es un poquito la experiencia nuestra. Esto fue estudiado, digamos, en base a 3 áreas. El área administrativa, la cual es absolutamente libre, cualquiera puede llegar ahí. Después viene un área de laboratorio, en la cual está ya semi-restringida, el paso por ahí ya no es para cualquiera. Y un área absolutamente restringida, que es el área de los microscopios, en la cual está absolutamente restringida por una clave de ingreso con huella. Por lo tanto, ahí no entra nadie que nosotros no deseamos que entre. Y siempre con cubre calzado y con todas las restricciones que se necesitan para trabajar de la mejor manera. Nosotros tenemos equipos de microscopía de transmisión, de barrido, y tenemos una fluorescencia para microscopía correlativa. Y dentro del Core Facility también está asignado un confocal, pero está en otro lugar, ¿ya? Eso básicamente. Hola, buenos días. Soy Nicolás Muñoz, soy de la Universidad de los Andes y les quiero contar un poco cómo fue la experiencia, porque tiene un centro de investigación biomédica que se generó, se fundó en 2011 por una necesidad de que antiguamente todos los laboratorios estaban distribuidos en el campus, en sectores como que mencionabas, que no sé, en un zócalo, en una bodega, o sea, ¿ya? Estoy entre diseñado y reacondicionado, por eso les voy a explicar un poco la historia, ¿ya? Reacondicionado, claro. ¿Qué es lo que pasó? Que la universidad detectó de que los laboratorios estaban creciendo, estaban ganando proyectos, había nuevas ideas, entonces se levantó la necesidad desde el grupo de 4 PIs, que eran los primeros laboratorios de investigación que tenía la Universidad de los Andes, es nueva,
tiene menos de 30 años, así que es nueva. Y dijeron, ok, les vamos a construir un edificio asociado a una empresa, etc. ¿Ya? Pero se les dio el gusto a los PIs, y en el fondo se construyeron laboratorios bonitos, pero poco funcionales. ¿Ya? Entonces ahora es un centro de investigación, que es una cuestión, es un edificio que tiene 1.400 metros cuadrados. Yo no me soy administración, no, soy el jefe de administración y finanzas del centro de investigación. ¿Ya? Más que un encargado de un facility, yo me encargo del centro completo. ¿Ya? Entonces, lo que menos veo son equipos. No atiendo clientes, no, pero estoy a cargo de todo. Bueno, volviendo al tema, esto se inauguró a fines del 2011 y uno de los problemas más grandes fue que pusieron la sala de lavado en el tercer piso. Entonces, ya hemos tenido como 3 o 4 veces filtraciones, pérdida de equipo, perdimos un setup completo de patch, entonces, etcétera. ¿Ya? Entonces, claro, ese fue un problema que diseñaron algo a pedido de los PI y los PI no son expertos en este tema. ¿Ya? Y yo entré a trabajar en esta área a fines del 2013 y de en adelante empecé a revisar todo. ¿Ya? Yo creo que como a muchos nos ha pasado, no hay de dónde sacar información. Los arquitectos no son especialistas del laboratorio, las áreas de infraestructura tampoco lo son. ¿Ya? Entonces desarrollé un vínculo muy fuerte con los proveedores, con los especialistas técnicos, los vendedores. Todos los equipos tienen un manual que dice instrucciones de instalación. Ese nunca nos pasan, pero existe. ¿Ya? Y por otra parte, el NIH tiene una oficina especializada en diseño de centros de investigación. Son manuales de 500 páginas. Si se dan la lata, leanlo. Es útil. ¿Ya? Incluso les dice cómo diseñar bioterios, etc. Entonces, a partir del 2014, y yo estoy trabajando ahí desde el 2012 en ese centro de investigación, la universidad detectó y se dio cuenta de que las cosas no se habían hecho bien y de ahí en adelante, luego de una serie de lobbies con distintos directores, áreas y todo lo demás, ya no se construye nada sin primero preguntarme a mí o preguntar al especialista. Entonces yo tengo que participar en el diseño y la creación de cada una de las nuevas áreas o reacondicionamiento, cuáles son las condiciones especiales y todo lo que yo les diga, por suerte me hacen caso. ¿Ya? Y eso también implica, hay algo que comentabas tú, creo que en la charla anterior, que decía cómo hacemos que la universidad se dé cuenta o cómo hacemos notar que que esto es importante. ¿Ya? Bueno, parte por una cosa que ya requiere un poco más de lobby o mayor comunicación con distintas áreas, que toda universidad que se quiere acreditar requiere investigación, ¿ya? Y requiere publicar y requiere etcétera. ¿Ya? Uno de los focos principales de la universidad en este minuto, yo me estoy colgando de la planificación estratégica de la universidad, es investigación y se hicieron encuestas internas y es lo que más le interesa a ellos. Demostramos que el 47% de la investigación que tiene la universidad en publicaciones, libros, etcétera, corresponde a nuestra área. Y eso es un buen número porque te permite ir a presionar con datos crudos, decirle, oye, nosotros te estamos aportando prácticamente con la mitad de la investigación que tiene la universidad. Apóyanos.
Perdón. Sí. Perdón. Hacerles entender que va a tener un sistema centralizado, que tú te vas a hacer cargo de las mantenciones, o sea, que todo el mundo ahí se preocupe de los equipos. ¿Ya? También por eso, en el fondo, en nuestra universidad se tiene un cargo como el mío, que yo me hago cargo de todas esas cosas que es investigar, sacar resultados y chao. ¿Ya? Pero tienes que presionar y hacerle entender de que esto es para mejor. Bueno, ya, ¿quién va? Yo les paso el... Quería preguntar, Sí. ¿cómo hicieron si utilizaron más de un proyecto de equipamiento mayor como para comprar los microscopios electrónicos? Porque yo sé que los microscopios electrónicos nuevos son bastante costosos. Entonces, una pregunta en general, ¿cómo lo lograron? Como para, además de la infraestructura, que es muy importante, ¿cuál fue su experiencia con este tipo de adquisición de equipamiento mayor? ¿Cómo lo lograron? Yo creo que se traduce en la palabra confianza. La universidad confió en nosotros, en un proyecto que duró muchos años, pero ¿de dónde viene el dinero en el fondo? El dinero lo puso íntegramente la universidad. La universidad se comprometió en financiar el total del proyecto
no voy a dar los detalles de dónde salió la plata, No, pero ya que digas que la pero universidad se comprometió. la universidad se comprometió. También, Está quedando filmado, como sí. que es un ejemplo de la Universidad de Chile. perfecto, lo he firmado y escrito después por último. Con el compromiso también nuestro de en algún momento comenzar a generar ganancias. Sabemos, y se hizo un análisis y un estudio de mercado financiero muy serio con la gente de Vicerrectoría de Finanzas a 10 años. Y sabemos que este proyecto no va a dar frutos antes del año 6. Lo sabemos así con números. Ahora, independiente de eso, cada cierto tiempo nos joden la pita de que cuándo vamos a tener números azules, pero todos los meses prácticamente. Pero eso es lo que está establecido y eso es lo que quedó autorizado y de alguna manera aprobado por los cuerpos colegiados de la universidad, el directorio y el consejo académico. Por lo tanto, tenemos el apoyo en el fondo irrestricto de ellos. ¿Cuántas personas trabajan en tu servicio? Somos 6. 6. ¿Sí? 6 personas. No somos más. Quisiera acoplar un poco tu respuesta, porque a nosotros nos pasó lo mismo con 2 o 3 equipamientos que también la universidad los compró íntegramente y el compromiso fue publicaciones, libros, exposiciones y futuras prestaciones de servicio. Una vez que nosotros les presentamos un estado de resultados, hicimos una evaluación económica, etcétera, dijeron, ok, nos comprometemos y les pasamos la plata. El compromiso dentro de la compra también era los PI que van a ocupar este equipo tienen que ganarse al menos un fondo decir tanto en tanto tiempo. O sea, es exacto, pero tienes que negociar y tienes que confiar en tus PI. Sí. Complementar solamente que, claro, nosotros vimos, en un principio nos dimos cuenta que vimos todo lo del edificio, vimos los equipos, el personal, los insumos, teníamos contemplado mantención, todo, menos no nos habíamos dado cuenta que nuestro sistema de ultramicrotomía era antiquísimo. Antiquísimo. No habíamos contemplado la renovación del ultramicrótomo. Por lo tanto, postulamos a un Fondequip y afortunadamente lo ganamos. Así que con eso también completamos el equipamiento. ¿Y en eso incluye las mantenciones de los Sí, por supuesto. Sí. Nosotros ahora con el electrónico nuevo también nos pasó que la universidad va a cubrir la compra de ese microscopio. Ahora nosotros, como ya tenemos un servicio con otro microscopio electrónico, tenemos como comprobado, por decir así, que efectivamente se recupera la inversión y que es un servicio que se ocupa constantemente, o sea, la electrónica está siempre reservada. El electrónico sí, los otros servicios no necesariamente, pero de transmisión, sí, pero por ejemplo el que tenemos ya tenía aproximadamente 20 años, entonces ahora está empezando a generar más gastos que entradas. Lo otro que nos funcionó bastante bien es que hicimos como un convenio con UCCristus. Entonces parte viene de ahí para los fondos del equipo y otra es la universidad, la facultad, etc. O sea, que reciben muestras de... Nosotros constantemente trabajamos en la preparación de muestras y toma de imágenes para el centro clínico y para otras clínicas también de Santiago. Pero ustedes concuerdan que con este tipo de equipamiento mayor, que es muy caro, no podría ser financiado absolutamente por la unidad. O sea, No. necesariamente se tiene que comprometer. Sí, tiene que ser un compromiso institucional. Y además que otra cosa que encuentro que es súper positiva de esta reunión es que nosotros quizás podamos exigir o proponer al ministerio que se abran concursos para facilities, no para, porque el Fondequip igual está pensado para laboratorios individuales que pueden permitir el acceso general a los equipos, pero un facility tiene requerimientos mucho mayores, o sea, un Fondequip cubre un quinto de un electrónico, entonces no tiene sentido la postulación. No te sirven ni dos. Exacto, entonces desde este punto de vista quizás redactar algo terminando esto podría ser uno de los compromisos que vamos a revisar en los cabildos, porque la única forma de tener tecnología de punta muy cara es subiendo los recursos disponibles por parte del gobierno y nosotros nos comprometemos con el acceso general, ¿cierto?, con el personal técnico especializado, etcétera. Sí. Una pregunta, ¿es posible a cualquiera del panel
no tiene sentido que hayan equipos tan caros 2 veces. Entonces, eso ustedes creen que, o sea, porque imagino que tiene que pasar por desde aprobación de la universidad hasta ustedes, hasta su mismo centro. ¿Creen que se puede llegar a compartir esa información? Yo creo que depende mucho de las realidades locales. O sea, nosotros tenemos abierto, digamos, nuestro centro a cualquiera que pueda llegar allá. O sea, lo tenemos para usuarios internos, usuarios externos, instituciones privadas, empresas e instituciones públicas. Al levantamiento que hicieron con el fondo de la demanda, para decir como ustedes cubren, por decirte algo, con su centro, el 80% de la demanda local. Entonces, nosotros tener en el fondo claridad de eso para decir, en realidad no vale la pena que tener otro centro. Entonces, ese tipo de información, ¿creen que eventualmente puede llegar a haber un repositorio? Insisto que yo creo que depende de la realidad local. Depende de tu historia. Sí. En realidad la necesidad, tú tienes que detectar tu necesidad y qué es lo que hacen tus PIs, ¿ya? Y en base a eso ves si realmente necesitas o no comprar el equipamiento. ¿Ya? Tengo un PI que quería comprar un equipo que lo iba a ocupar particularmente para algo. Le dije, oye, en la Chile lo hacen, paga el servicio. No gastéis plata en algo que no lo vas a ocupar 3, 4 veces no más. ¿Ya? Entonces, con el fondo que no solo es para un PI, incluyen esos estudios que es como para la industria local, para las otras universidades. claro, por ejemplo, obvio, o sea, no vamos a comprar un electrónico por el costo y porque ya sabemos que hay en la Católica, entonces no tiene sentido. Es mejor evaluar si realmente lo necesitas y cuántos hay disponibles en el mercado. Tenés que hacer un levantamiento del mercado. Eso es lo básico. Pero en tu caso está como centralizado, pero nosotros la verdad es que hay un grupo de profes que se le ocurre que quieren tener tal equipo y le echan para adelante nomás y después vemos dónde lo ponemos, dónde todo, o sea, es al revés. Fondequip funciona mucho que juntamos a las firmas que necesitamos, quien escribe el proyecto y todo. Pero todas las universidades tienen una vicerrectoría de investigación. Por lo tanto, ahí vicerrectoría de investigación tiene que empezar a controlar para abajo. Sí, yo creo que en la Chile al menos no funciona, nosotros estamos muy repartidos. Sí. Estamos alargando un poquito con la sesión y no estamos saliendo del... Muy interesante. Sí, yo creo que vamos a seguir conversando de esto en el coffee de repente y probablemente van a ir saliendo otras. En el Cabildo también vamos a tener oportunidad de seguir discutiendo temas que son súper transversales y muchas cosas corresponden a realidades individuales, como decía aquí Daniel, pero otras que son transversales las podemos compartir sin duda si es que las instituciones no tienen ningún problema para eso. Les voy a mostrar un par de estadísticas más de lo que obtuvimos de la encuesta. Otra es la siguiente. Bueno, la siguiente es sobre el número de personas que trabajan en las facilities. En realidad, la mayoría de las facilities tienen solo una persona trabajando, lo que creo que tiene un impacto impresionante porque dudo que todas estas facilities que tienen una persona tengan un solo equipo. Entonces eso significa ya repartirse, aquí está, repartirse entre, Miriam en tu caso son 3 equipos, Ramón en tu caso son 3 equipos también, y eso sumado a que esa persona es el técnico, es el manager, es el informático, es el de administración, entonces cumplir todas esas funciones y además hacerse cargo de más de un equipo es desafiante y también son datos que son súper importantes a la hora de mostrarle a la institución lo útiles que somos, la capacidad que tenemos de cubrir todas las áreas a la hora de trabajar en las unidades. que tampoco el sueldo va de acuerdo No, definitivamente yo creo que no. Sí, la gente no entiende mucho que uno tiene que irse de vacaciones en febrero, sí, o que después de las 6 no hay servicio, esas son cosas, aspectos cuasi legales que quizás deberíamos también discutir en el Cabildo con más profundidad. Después se reparte todo entre 2 a 3 personas, 3 a 5 personas y un 11% tiene más de 5 personas en el facility, que yo me imagino que son los más grandes. Y también, para cerrar esto de que en las encuestas ustedes respondieron que hay una gran variedad de actividades
actividades que se realizan en la facility. Y esto va de la mano, volviendo al principio, con el diseño. La idea es que todas estas actividades se desarrollen fluidamente, ¿cierto? Y ojalá de la mejor manera, previniendo accidentes, pero también prestando un buen servicio y generando una buena calidad de vida, porque al final uno pasa 8 horas en el trabajo, pasa menos tiempo en la casa. Entonces la idea es que por lo menos el lugar de trabajo sea un lugar agradable. En conclusión, de acuerdo a lo que conversamos, no hay una receta, no hay un manual, hay manuales para otros facilities. Sería genial tener un libro y de ahí sacar todo. Tu dato estuvo súper bueno del instructivo de la NIH. Por mi parte, hay una serie de publicaciones que sugiero fuertemente que le echen una mirada, porque cubren mucho las bases en cosas que uno a veces no piensa de buena primera. Alguien comentó por ahí el ancho de las puertas. A nosotros nos pasó que nos mandaron una mesa antivibratoria que no cabía por la escalera, después nos mandaron otra que pesaba media tonelada, la tuvieron que bajar 6 personas a pulso, porque no tenemos efectivamente un tecle, un ascensor, nada que nos permita posicionar todas estas cosas debidamente. Entonces, consideraré eso, el ancho de los pasillos también, salidas de emergencia, todo ese tipo de cosas. Entonces, estas son unas lecturas sugeridas súper interesantes, y sobre todo que es un apéndice de una de las publicaciones anteriores, que si se fijan cubre no solo facilities que incluyen imágenes, sino que patología, otro tipo de laboratorios, y que habla de esto del aire acondicionado, de las vibraciones y cosas que son transversales para todos. Así que ahora los dejo invitados a que pasemos al coffee en el 3er piso, donde vamos a ver a nuestros auspiciadores, ¿sí? Quería hacer solamente un pequeño punto ahí con lo que hablaste de los espacios. Obviamente, además de considerar que los equipos tienen que entrar a los espacios, hay que considerar que después hay que entregar un acceso al personal que le va a dar servicio a ese equipo, que normalmente no le da servicio por el lado donde lo ocupan, sino que por el otro. Sí. Entonces, esa parte muchas veces es un dolor de cabeza importante para acceder a los equipos sin terminar dañándolos más. Igual yo en ese contexto, y aprovechando que estás tú, creo que es muy importante que los proveedores informen de manera así correcta cuál es el espacio requerido para el equipo. Así porque, o sea, quizás por ustedes, yo digo, en modo genérico, a veces uno dice como quiero incluir el espacio del equipo, y no una información tan clara. Entonces, eso sería muy importante como desde la postulación. Sí, es que yo creo que hay un problema porque el proveedor es capaz de vender el alma al diablo, ¿cachai? Pura vender un equipo. Gracias, Ignacio, por tu comentario de todas formas. No, pero ahí tenéis que... Pero mira, ¿sabes qué? En realidad, como tú ves que comprar, tú le pones condiciones. Sí. ¿Sí? Pasemos al coffee y ahí podemos seguir debatiendo. Gracias. Ya, gracias a ti.